¿Por qué se llaman carbohidratos? Porque son hidratos de carbono. O sea, hidrato quiere decir que está hidratado. ¿Y qué es lo que lo hidrata? El agua. ¿Y el agua que está compuesta? De hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? H2O, es básicamente. Y el agua, por eso es que el agua dicen que es el solvente universal por excelencia, ¿verdad? Porque el agua lo que hace es que siempre está cediendo sus hidrógenos y sus oxígenos a otros compuestos para que se formen compuestos nuevos, ¿verdad? Y luego los productos secundarios de los compuestos estos o de cualquier reacción en el organismo, normalmente, no siempre, pero normalmente, tiene como producto secundario agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua se va a volver a utilizar en otro momento para hacerlo. Entonces, cuando nosotros de hecho producimos energía a partir de un carbohidrato, uno de los productos secundarios es agua y en muchos casos es CO. Puede ser CO2, CO3, pues normalmente CO2, ¿verdad? Que es cuando respiramos, ¿verdad? Por ejemplo, inhalamos, dicen oxígeno, pero es más nitrógeno que otra cosa. Y exhalamos dióxido de carbono, ¿verdad? Y eso es básicamente para mantener la, ¿cómo se dice esto? Los niveles de oxígeno, ¿verdad? Que se mantengan estables en el organismo, ¿verdad? Dependiendo de los requerimientos de ese momento. Si usted no está durmiendo, pues los requerimientos de oxígeno van a ser unos, pero si roncan, van a ser bastantes. Si estamos haciendo ejercicio, los requerimientos de oxígeno van a ser mayores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oxígeno es el que normalmente interviene, digamos, en la producción de energía. Tan es así que si ustedes lo ven cuando hacen un churrasco, dijo, o algo así, o cuando cocinan, ¿verdad? Una de las condiciones para que encienda un fósforo, para que encienda la llama de la estufa, si es que no es eléctrica, ahí sí no hay clavo, ese es otro tipo de energía. O qué sé yo, para encender el fuego para el churrasco, ¿verdad? El requisito es oxígeno, ¿verdad? Y eso se aplica también para el organismo. Si no hay oxígeno, no hay producción de energía y entonces ahí nos morimos, ¿verdad? Y eso es prácticamente eh, inmediato, ¿verdad? Obviamente, después de 30 segundos de estar uno sin oxígeno, yo creo que yo por lo menos a mi edad ya me muero a los 30 segundos. Ustedes tal vez tarden un par de minutos, pero al final todos vamos a ir a donde mismo. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Eh, sí. ¿Saben ustedes cómo se forman los carbohidratos? ¿Alguien me puede decir cómo se forman los carbohidratos? ¿Algún valorudo por ahí? Contame. Sí. No, no es eso. O le pregunto a alguien. Bueno, si nadie contesta es porque nadie sabe, ¿verdad? Bien, pues ya les dejé tarea para mañana. Para mañana necesito que me expliquen cómo se forman los carbohidratos, desde el punto de vista químico, bioquímico, ¿verdad? Obviamente. Eso es lo que necesitamos saber. Eso lo deberían de saber. ¿Ustedes eso lo vieron en Bioquímica 1? ¿Qué les Si no pasa? estoy ¿Pasaron mal, de... inclusive en ecología, si no estoy mal, se forma a través de la fotosíntesis. Ajá, muy bien. ¿Y cuál es básicamente la forma química en que se forma? Valga la redundancia. Es el chocno. Esa es proteína. Ah, perdón. Ok, no se acuerdan, ¿verdad? Hidrógeno de oxígeno, Rick. O sea, yo. Sí, eso es un carbohidrato, pero ¿cómo se forma? O sea, a través de la fotosíntesis, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la...? Eso lo vieron en biología. Ya me acordé. Ni siquiera Durante el en... metabolismo, ¿no? Obvio que sí, pero... Bueno, ¿saben qué? No se hagan bolas. Carbono, hidrógeno y oxígeno. En porciones 6, 12, No, 6. miren, acuérdense que... Ujú, ok, ok, ya vamos llegando. Bueno, mañana les voy a preguntar eso.
Que me lo digan así ya más decentemente. Pero sí, van por ahí, va por ahí la agarrada. Ok, dejémoslo ahí. Mañana se los pregunto. Solo investiguen un poquito. Es bueno que investiguen. Ok. Ahora, si les pregunto cómo se forma la proteína, me van a maltratar, ¿verdad? Entonces, también mañana les voy a preguntar cómo se forma la proteína. Pero sigamos con la proteína. La proteína, como decían bien ustedes por ahí, es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Según el peso molecular de una proteína promedio, que sería la que tiene esta cuestión, esta formación, ¿verdad? Este nitrógeno de aquí representa el 16% del peso de una proteína. Eso es promedio, hay unos más y otros menos, dependiendo si es de origen vegetal, es el 16%, si es de origen animal, dependiendo de qué animal, pues ya sube o baja ese porcentaje, ¿verdad? Normalmente sube un poquito, puede llegar hasta 20, 22%, ¿verdad? El contenido de nitrógeno en una proteína específica, ¿verdad? Pero en términos generales, en promedio, digamos, se asume que el 16% del peso molecular de una proteína o de un aminoácido, si lo quieren ver así ustedes, es el 16%. Este porcentaje, perdón, de nitrógeno va a ser importante y eso lo tienen que tener bien claro ustedes, ¿verdad? Porque nos va a servir más adelante para que entendamos algunas cosas. Pero ese es el 16%, ¿verdad? Ok. En todo caso, cuando nosotros hablamos de nutrición general, por lo menos, ¿verdad? Yo no sé cómo trabajarán las otras, la licenciada Tyson, pero en nutrición general, yo creo que en todas las nutriciones, si no estoy mal, estamos hablando de proteína cruda, ¿verdad? Y ahí van a entender lo del 16%. La proteína cruda es lo que obtenemos nosotros cuando hacemos el análisis químico proximal, específicamente la determinación de proteína, ¿verdad? Lo que obtenemos es proteína cruda o como se conoce en otros lugares, la proteína bruta. No bruta de que es atarantada, sino que bruta de que está en bruto, que no se le ha descontado nada, ¿verdad? Entonces es proteína bruta. Son sinónimos, ¿verdad? Proteína cruda y proteína bruta es básicamente lo mismo. Acá en Guatemala, yo creo que en toda Centroamérica, por lo menos, se conoce como, es muy raro que oigan proteína bruta, normalmente hacen proteína cruda porque en inglés se dice proteína cruda, que es raw protein, ¿verdad? Entonces ya se quedó como proteína cruda. Yo creo que ya les comenté cómo hacemos para determinar la proteína. Ahora les decía que el análisis químico proximal, la determinación de proteína, no determina la proteína directamente, sino que determina el contenido de nitrógeno. Lo que hace básicamente, ustedes lo van a ver, el primer video es cuando lleguemos al laboratorio, es destruir la muestra, aislar el nitrógeno y contarlo, ¿verdad? O sea, medir el contenido de nitrógeno de una muestra, normalmente es 1 gramo, a veces es menos y a veces es más. Perdón. Pero en promedio es 1 gramo, ¿verdad? De hecho, la máquina que utilizamos nosotros, el aparato que utilizamos, está, ¿cómo se dice? Calibrado para darnos el resultado de 1 gramo de muestra, ¿cuánto de proteína tiene 1 gramo de muestra? Y ahí nosotros pues nos la jugamos haciendo un poco de numeritos cuando tenemos que ponerle más o menos, ¿verdad? Mientras más proteína tenga una muestra, menos muestra usamos, ¿verdad? Y mientras menos proteína tenga una muestra, más muestra usamos. Necesitamos tener un número más o menos grande, digámoslo así, para que pueda ser medido y no tan grande como para que se nos pase también de la medición. Entonces, por eso es que es variable, pero en general es 1 gramo de muestra. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque al final de cuentas nosotros lo que determinamos es el nitrógeno libre, ¿verdad? Que tiene la muestra. Ahora, el problema es que acá podemos tener proteína, ¿verdad? Podemos tener lo que habíamos platicado, amonio, amoníaco, qué sé yo, nitratos, ¿verdad? Cualquier tipo, es una O, no es un cero. Ay no, NO2, así, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene nitrógeno.
Cuando nosotros destruimos la muestra, entonces básicamente lo que estamos haciendo es quitándoles el nitrógeno a estos y contabilizándolo. El problema es que solo esta parte de acá es la que realmente es proteína. Todo esto que está acá es lo que se conoce como nitrógeno no proteico, porque no forma parte de una proteína, sino de un compuesto que nada que ver con la proteína. Entonces, el problema es que cuando nosotros determinamos proteína cruda, en análisis químico proximal, perdón, entonces no sabemos cuánto nitrógeno viene de acá y cuánto nitrógeno viene de acá, entonces decimos todo es proteína. Entonces, el principio es todo es proteína, ¿verdad? O se llama cruda o bruta, porque es un aproximado de la proteína. No sabemos realmente cuánto es la proteína. Pero ¿cómo hacemos nosotros para pasar de este nitrógeno de acá a esta proteína de acá? Es simplemente el nitrógeno lo multiplicamos por el factor 6.25. Y esto nos va a dar proteína cruda o proteína bruta, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en el laboratorio si es que llegamos al laboratorio. Pero normalmente hacemos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacamos ese 6.25? Eso es lo interesante acá. Resulta que si tenemos 100% de una proteína y lo dividimos entre el 16% de nitrógeno que supuestamente tiene, entonces esto nos va a dar el factor 6.25. ¿Verdad? De ahí sale. Entonces, ¿qué es esto? Esto es nitrógeno, ¿verdad? O sea, nitrógeno en la proteína. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos al revés, multiplicamos el nitrógeno en la proteína por el 16% que debería de tener, ¿verdad? Nos va a dar como resultado la proteína. O sea, ese 16 por 6.25 nos tendría que dar 100. Nunca lo he hecho, pero yo le creo a todos los que hacen libros. Entonces, de ahí sale, ¿verdad? O sea, la cantidad de nitrógeno multiplicada por el factor 6.25 nos va a dar la cantidad de proteína. Obviamente, insisto yo, asumiendo que todo el nitrógeno que está en el alimento es proveniente de una proteína, que no es cierto. Dependiendo de la fuente, obviamente va a ser menos cantidad de nitrógeno proteico o más cantidad de nitrógeno no proteico, o lo contrario, ¿verdad? Menos cantidad de nitrógeno proteico y más cantidad de nitrógeno proteico. Los porcentajes, uno asume que son bajos, digamos, de nitrógeno no proteico, pero nunca se sabe. Si ustedes agarran la urea, como la mayoría de ustedes sabe, o si no todos, ¿verdad? La urea es utilizada como fuente de nitrógeno para microorganismos del rumen. Esta urea, si ustedes ven, ya no me recuerdo ahorita, les soy sincero, se me fue el número, pero si ustedes multiplican el contenido de nitrógeno en la urea por 6.25, les va a dar, si no estoy mal, 288% de proteína cruda, ¿verdad? ¿Y eso por qué es? Porque obviamente la urea es nitrógeno inorgánico, ¿verdad? Está más concentrado. Entonces, en teoría no aplicaría este 6.25 porque esto es obviamente para el nitrógeno orgánico. Sin embargo, la urea, como ustedes saben, la utilizan como fuente de nitrógeno para que los microorganismos del rumen produzcan su propia proteína. Eso es básicamente. Entonces, básicamente la proteína, pues es esto, ¿verdad? Es el 16% del nitrógeno, perdón, sí, el 16% de la proteína es nitrógeno, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? Yo siempre pregunto por si tienen alguna duda, en este momento me lo digan. Ok, entonces ahí tenemos proteína cruda. Ahora bien, tenemos otro caso que sería, esto lo vamos a quitar de aquí, después no sé cómo borrar esto, pero igual. Tenemos la proteína verdadera. La proteína verdadera es básicamente lo que ustedes ya se imaginan, ¿verdad? La proteína cruda menos el nitrógeno no proteico.
La determinación de nitrógeno no proteicos es también a nivel de laboratorio. Es un dolor hacerlo, ni les cuento, porque ustedes nunca lo van a hacer. Pero en todo caso, ustedes sí van a encontrar en las tablas de composición de alimentos o en las tablas de requerimientos de nutrientes para los animales, van a encontrar este dato. Van a encontrar proteína cruda, proteína verdadera. Este obviamente es un dato más afinado, ¿verdad? Del contenido de proteína que se necesita o que contiene el alimento, ¿verdad? Es un dato más fino, más creíble, digamos, ¿verdad? De esta proteína verdadera también vamos a obtener otro tipo de proteína. Espero que estén apuntando todo esto ustedes, que es la proteína digestible. Sabiendo lo que sabemos ahorita, hasta en este momento, digo que del, ¿quién es esa? Lo que sabemos ahorita de lo que hemos visto en el curso, que no ha sido mucho, díganme ustedes, ¿qué entienden por proteína digestible? Vamos a ver, Julio. Perdón, Rick, no encontraba el micrófono. No hay problema. Ok. Proteína digestible, entiendo yo que es la cantidad de proteína que sí es asimilable o sintetizable por el organismo, ¿verdad? Para ser aprovechada, convertirla en energía. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿cómo te llamas, mujer? Suseli. Buenas tardes, Lick. Yo le entiendo la proteína digestible, que es la proteína que es absorbida por el cuerpo del animal para ser sintetizada. Uy, me la pusiste difícil porque no sé si está bien o está mal, fíjate. Porque Pero, pues, o sea, así como me lo dijiste, tiene lógica, aunque la terminología que usaste no mucho, dijo aquel. Pero vamos a ver, ya hay, no sé qué relajo hice aquí, espérense. ¿Dónde están? Aquí. No, aquí. ¿Qué dices? Todavía estoy conectado, ¿nos me oyen? Sí, Lick, todavía está conectado. Yo no sé qué hice. sí, es que, perdón, en mi internet también que está fallando, entonces me cuesta un poquito escuchar, en mi caso. Ok, no, es que yo no sé qué hice aquí. Volver al principio. Sí. Ahí está. Hoy sí. Ok, es que aquí, fíjense que estoy en la tablet porque aquí es donde puedo dibujar. Mis dibujos todos hechos la tabla, pero ni modo. Vamos a ver, José. Sí, Lick. Yo entiendo que por digestibilidad de proteínas puede hacer la relación entre el nitrógeno consumido eh, respecto al absorbido, ¿verdad? Sí, básicamente por ahí, pero tienen la idea. Miren pues, ¿qué es digestibilidad? A ver, que me diga quién, Zuleni. ¿O cómo es tu nombre? Suseli, perdón. ¿Qué es digestibilidad, Suseli? Es determinar qué tanto desaparece el alimento en el Sí. en el tracto gastrointestinal. Así es la tasa de desaparición o el porcentaje, ¿verdad? De alimento que desaparece en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué es proteína digestible? De acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿qué sería para ustedes proteína digestible? ¿Quién es AA? Yo, René. Vale, ¿y por qué este cambia de nombre? Alcohólica Anónima, te iba a decir yo. No, pero en fin, sí soy yo. Que René. A ver, dime tú, ¿qué entiendes? Si yo te digo que la digestibilidad es el porcentaje de alimento que desaparece del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y que ya no es, obviamente, lo que decía por ahí, creo que fue José, que ya no aparece en las heces, digamos.
¿qué es proteína digestible? Creería que sería la proteína que sí se absorbe en el tracto gastrointestinal. Sí, fíjese que sí. Tienen razón. Se oye raro, pero sí es cierto. O sea, pero miren ustedes, la cuestión es esta. Es la proteína, ¿verdad? Que es liberada, ¿verdad? Y que desaparece del tracto gastrointestinal. Lo que pasa es que ¿por qué desaparece? Porque es absorbida, obviamente, ¿verdad? Si no, no desapareciera. Ahí es donde digo si tienen razón. Pero no sé por qué me parece rara esa terminología que usan ustedes, pues está correcto. Está correcto. Eso es. ¿Verdad? Entonces, proteína digestible es la proteína que realmente absorbe el organismo. El resto, pues obviamente no es digestible y se va a las heces, en este caso, ¿verdad? Ok, tenemos otro término, ¿verdad? Que se los tengo que dar, no lo vamos a utilizar, creo yo, hasta donde yo me recuerdo, no lo vamos a utilizar en nutrición 1, pero sí va a ser de mucha utilidad en la nutrición 3, que es proteína protegida. Como yo les había comentado, la proteína que ingresa al organismo del animal, en este caso es específicamente de un rumiante, ¿verdad? No es utilizada directamente por el animal, sino que es utilizada por los microorganismos del rumen. ¿Qué hacen? Utilizando la energía proveniente de los carbohidratos, van a atacar esa proteína, la van a degradar, la van a digerir completamente, ¿verdad? Y lo que van a hacer es que van a agarrar el nitrógeno que quede libre, que quede como amoníaco, como amonio, les digo, ¿verdad? Y ellos van a fabricar su propia proteína con su ADN, digamos, ¿verdad? Porque acuérdense que la proteína pues tiene ahí que ver con el ADN. Entonces, hacen una proteína que la que ellos necesitan. Obvio, no sé, yo me supongo que la proteína del alimento no, o los aminoácidos que posee el alimento, pues no sé, no les sirven a los microorganismos, deben de tener algún código especial los aminoácidos que usan, no sé. Pero el cierto del caso es que ellos utilizan no la proteína, utilizan el nitrógeno que viene de la proteína para hacer ellos su propia proteína, ¿verdad? Ahora bien, esto es interesante, les voy a compartir otra vez porque les tengo que explicar esto. Esto es interesante porque hay proteínas y hay proteínas, ¿verdad? Imagínense ustedes, si ustedes tienen un pasto, qué sé yo, ¿qué pasto conocen ustedes? El estrella. Me imagino que ya lo conocen. Que eso es, hasta mis hijos saben que es pasto estrella, ¿verdad? El pasto estrella tiene proteína de origen vegetal que es de una calidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es proteína vegetal que le sirve a los vegetales. Entonces, obviamente tiene aminoácidos, pero la conformación, digamos, de los aminoácidos en la proteína, pues obviamente no es la ideal para un animal, ¿verdad? Pero por otro lado, pueden tener ustedes otra fuente de proteína que sería harina de carne, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser harina de carne de cerdo, porque la de bovino ya no se utiliza, por lo de la vaca loca. Entonces, van a tener harina de carne. Esta proteína proveniente de la harina de carne es de mejor calidad desde el punto de vista de que ya es proteína animal. Entonces ya no requiere, digamos, de tanto estarle dando vueltas en el organismo para poder hacer otra proteína animal. Lo que van a hacer es que esos aminoácidos obviamente los van a utilizar para una cuestión específica, ¿verdad? No necesariamente para formación de carne. Entonces, ¿qué pasa? Los microorganismos del rumen se agarran, si tienen proteína de pasto estrella o proteína de arena de carne, o incluso lo que habíamos dicho, urea, ¿verdad? Ellos lo que van a utilizar al final va a ser el nitrógeno. Les vale madre si esto es más caro, si esto es más barato, si esto es más disponible. A ellos les vale madre. Ellos lo que necesitan es nitrógeno. No les importa de dónde venga, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué fabrican ellos? Entonces, es proteína microbiana. La proteína microbiana, si tenemos una calidad, digamos, de 0 a 100, la proteína microbiana va a estar más o menos, póngale, esto no es cierto, pero póngale solo para efectos,
gráficos, ¿verdad? De una calidad del 50%. La harina de carne de cochito va a tener tal vez por aquí, que va a ser, que sea un 90-95%, pongámosle, 95%, y el pasto estrella va a tener una calidad del 20%, que es bien gacho, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? La proteína microbiana toda la vida va a tener en el tiempo, ¿verdad? Si esto es tiempo o esto es cantidad, como ustedes quieran, porque realmente no es importante, va a tener esta calidad, va a tener 50% de calidad. Si nosotros le damos de comer pasto estrella a los rumiantes, ¿qué va a pasar? Esta calidad del 20% ellos la van a agarrar y la van a subir 30 puntos, ¿verdad? Van a tener una calidad de 50%. O sea, ustedes están invirtiendo, digamos, en una fuente de proteína, perdón, que tiene 20% de calidad y la van a convertir a través de los microorganismos del rumen en una proteína de 50% de calidad. Ya ganaron 30% ahí. Entonces vienen ustedes y dicen, bueno, no vienen ustedes y le dan de comer al animal harina de carne, ¿verdad? Que es rumiante. ¿Qué va a pasar? Como les digo, los microorganismos del rumen no les interesa de dónde viene, lo que quieren es el nitrógeno, los demás lo tiran. Entonces, ¿qué pasa? Esta calidad del 95% la van a disminuir a un 50% porque al final todo va a ser proteína microbiana. ¿Me explico? Entonces, aquí 60, 70, 80, 95 están 50, 60, 70, 80, no, están prácticamente perdiendo un 45% de calidad cuando ustedes dan harina de carne, ¿verdad? Están disminuyendo la calidad porque al final lo que va a consumir el rumiante va a ser esta proteína de acá. Sí está claro lo que les estoy explicando, ¿verdad? Sí, pero entonces toda la proteína animal o sea, va a tener tendencia a bajar. Sí, cualquier proteína de alta calidad, no solo la animal, la proteína de la harina de soya, por ejemplo, ¿verdad? Tiene una muy buena calidad, una calidad muy similar a la de proteína de origen animal. Hay un par ahí, la de girasol también, y por ahí hay otras, ¿verdad? Y todas van a bajar. Y todas las malas proteínas, las proteínas gachas, las que tienen poquitos aminoácidos o tienen contados los aminoácidos, lo que quieran, van a subir de calidad. Entonces, obviamente lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Como productores va a ser a tener un montón de estos para darle de comer al animal, ¿verdad? Entonces, hay otros factores que vamos a ver más adelante que por los que no utilizamos únicamente pasto, que sí se puede, ¿verdad? Antiguamente la gente no daba suplementos, daba puro pasto y ahí que miran las vacas cuánto daban o los toros cuánto, o los novillos cuánto engordaban. Pero sí se puede, ¿verdad? De hecho, esto es una nueva moda, ¿verdad? De poder, de darle a comer al animal solo pasto para que no sé qué pasa con el ambiente y la carne es más sana, no sé qué, son puras babosadas, porque de todos modos, venga de donde venga la proteína, siempre va a ser proteína microbiana, no hay clavo. Ahora bien, ¿por qué les estoy explicando esto? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, porque la proteína protegida es básicamente esta que está acá, esta del 95%. No es que ya esté protegida, es que nosotros la vamos a proteger, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos interesa que los microorganismos del rumen le bajen la calidad. Entonces, volviendo al rumen cuadrado es que no se los hago redondito porque no sirve para dibujar, pero digamos, si este es el esófago, ¿verdad? Este es el retículo, perdón, el rumen, sí, retículo. Y aquí, por aquí está el omaso, y por aquí va a estar el abomaso, así, más o menos, y por aquí está el intestino, y por aquí está el otro intestino, más grueso, así. Ahí no te parece estómago, pues así. Entonces, ¿qué queremos nosotros? O sea, lo que nos dice la lógica. La proteína de mala calidad, que se venga para acá. Perdón, que se venga para acá.
Y que aquí, ahí se harten los microorganismos del rumen y quedan lo que les dé la gana y quedan todo el nitrógeno que quieran y todo lo que quieran, ¿verdad? Pero la proteína de alta calidad, nosotros no queremos que la usen los microorganismos del rumen. Entonces, ¿qué queremos? Escondérselas, que se vengan por acá sin hacer mucha bulla y que pasen por el retículo, por el lomazo y que vayan a caer al abomazo, donde van a ser utilizadas como que fuera monogástrico, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Protegemos la proteína. Hay básicamente dos formas de proteger la proteína. Cambiando la estructura del alimento, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que los microorganismos del rumen no van a poder penetrarla con sus enzimas, no van a poder destruir la proteína, entonces la proteína se va a ir hasta el estómago verdadero, ¿verdad? Y la otra es recubriéndola con algo que no puedan también penetrar los microorganismos. Obviamente sí lo van a penetrar, pero poquito, ¿verdad? Ustedes no van a creer que, ay, está súper blindada, ¿no? ¿Verdad? Y cuando hablamos de la proteína, pues estamos hablando del alimento en general, ¿verdad? No solo de la proteína. Entonces, hay un montón de cuestiones que se han utilizado para recubrir la proteína para que no se la coman los microorganismos del rumen. Lo que ahora, hasta donde yo tengo entendido, se está utilizando es grasa. Se recubre con grasa porque los microorganismos tardan más en degradar la grasa y entonces en lo que la están degradando, pues ahí va pasando el alimento, va pasando el alimento y ya. O sea, degradan muy poco de la proteína, digamos, del alimento, ¿verdad? Y eso es proteína protegida. Es proteína que se ha tratado de alguna forma, ¿verdad? Ya sea física o químicamente, para evitar que los microorganismos del rumen o sea, la degraden, ¿verdad? Sino que sea degradada acá. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos dos fuentes, digamos, de proteína. Una de baja calidad, que se va a volver de mediana calidad, que va a ser acá en el rumen, y otra de alta calidad, donde vamos a mantener esa alta calidad hasta que llegue acá a la bomas, o sea, el estómago verdadero, ¿verdad? Y sea utilizada ya como aminoácidos del alimento, no como aminoácidos de los microorganismos. ¿Estamos claros con eso? ¿Preguntas? ¿Están despiertos? Licenciado, Sí. en Sí. este caso, a los, eh, a los rumiantes es recomendable administrarles únicamente el alimento que hasta la proteína recubierta, o se puede dar el caso de administrar ambos tipos de proteínas y aumentar siempre más la cantidad de proteína. Lo que se recomienda siempre, y es parte, digamos, de manejo de alimentación, ya no de nutrición, sino de alimentación, ¿verdad? De las técnicas de alimentación, es darles proteína de mala calidad hasta que el rumen, hasta llenar la capacidad del rumen, digamos, ¿verdad? Hasta que los microorganismos, suficiente para que todos los microorganismos del rumen estén trabajando, por decirlo de alguna forma, y luego darles proteína de alta calidad que pase el rumen, ya sea protegida o no protegida. O sea, hay algunas formas que no es necesario que esté protegida la proteína, ¿verdad? Sino que lo que hacemos es como quien dice, distraemos a los microorganismos con proteína de buena calidad y les metemos por la puerta de atrás, digamos, la proteína de buena calidad. Ya. Actualmente lo que se está haciendo es que se están mezclando las dos proteínas. Es una dieta, tiene su nombre, no me recuerdo, porque eso es algo que se viene haciendo los últimos 5 o 10 años. Es una dieta compuesta, creo que le dicen, o algo así, no me recuerdo. Yo les voy a decir después que Ya. eso es de rumen. Pero sí, lo que hacen es que le ponen miren, les voy a poner el caso claro que me imagino que en tu caso, Julio, me imagino que ya lo conoces también, que casi todos lo conocen. Cuando van a ordeñar una vaca, por ejemplo, ¿qué hacen? Para que la vaca se esté tranquila, le dan el concentrado. Así es. Así es. Y después, cuando ya la ordeñaron, ya se comió el concentrado, la sacan y va a pastorear.
Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Primero le dan la proteína de buena calidad y después le dan la proteína de mala calidad. Y entonces ahí hay problema. ¿Me explico? Claro, claro. Porque, Sí, sería lo mismo, porque pero los microorganismos, ¿perdón? sería lo mismo, pero a la inversa, ¿verdad, Lick? Sí, entonces lo que pasa es que le estamos dando la proteína de buena calidad y lo primero que hacen los microorganismos del rumen es caerle, porque es lo primero que les llega, ¿verdad? Ajá, así es. Entonces, y luego de eso dijeron, no, ¿saben qué? Démosle pasto y ya después le damos el concentrado, entonces para que los microorganismos del rumen estén ahí degradando el pasto mientras pasa el concentrado. Y se dieron cuenta de que sí funcionaba, pero no funcionaba tanto como ellos querían. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el pasto, o sea, un pasto de buena calidad, un heno, por ejemplo, ¿verdad? Un heno, X. Y lo mezclaron con una porción de concentrado. Y no sé por qué, yo todavía no entiendo muy bien eso, pero les dio mejor resultado, ¿verdad? Y entonces sí pasaba más proteína de buena calidad al abomazo. No era proteína protegida porque era, pero es una estrategia de alimentación, digamos, ¿verdad? Otra estrategia es utilizar proteína protegida. Ay, ay, ay. Entiendo, Lick. Muchas gracias. Ok, con gusto. Ok, si no hay otra pregunta, les voy a dar 10 minutos de relax. Son las 2:10, a las 2:20. Reiniciamos para que mediten en todo lo que acabamos de ver y de repente me hacen alguna pregunta. 10 minutos, por favor. Gracias, Lick.
Ok, jóvenes, ya estamos de regreso entonces, ya descansamos un poquito. Vamos a seguir otro ratito. Estamos todos por ahí, ¿verdad? Si no, ahí se van. Sí, Lick.
Gracias, José. Ok. Ahorita en el chat, estrenado el chat, les mandé el libro que les ofrecí, el de Armando Shimada, que es Nutrición Animal. Es la versión que estoy utilizando yo como base, ¿verdad? Es la que he utilizado ya un par de años. Y les mandé un glosario, unas preguntas, ¿verdad? Para un glosario, esas ténganlas ahí, de repente las vamos a utilizar, que es básicamente donde estoy sacando ahorita los conceptos, ¿verdad? Y vamos a seguir entonces. Bueno, dejando por un lado lo que es la proteína. Lo único que de repente nos quedó por ahí pendiente es lo que se conoce como balance de nitrógeno. El balance de nitrógeno es básicamente la determinación de cuánto nitrógeno entra y cuánto nitrógeno sale en función de cómo lo está utilizando el animal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde está esta cosa? No, ya me equivoqué otra vez. Es que normalmente en la tablet me cuesta un poquito. Ok, ahí estamos. Como les decía, esto ya pasó. El balance de nitrógeno es básicamente cuánto, si hablamos del tracto gastrointestinal, digamos, para hacerlo más fácil de un monogástrico, ¿verdad? Es cuánto nitrógeno entra, o sea, el nitrógeno, cuando hablamos de nitrógeno, básicamente estamos hablando de proteína, ¿verdad? Que al final del día lo vamos a traducir a proteína cruda, entonces es básicamente lo mismo. Entonces, ¿cuánto entra por aquí y cuánto sale por aquí? Hay tres tipos de balance, ¿verdad? Cuando entra acá lo mismo de lo que sale, se dice que el animal está en un balance, ¿verdad? O sea, no tiene ningún problema, quiere decir de que lo que está sacando del organismo, bueno, no solo por acá, sino también por la orina, ¿verdad? Aquí, perdón, esto se me había olvidado, es heces y orina, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros tomamos acá es el nitrógeno de la orina. ¿Por qué? Porque el nitrógeno de las heces, bueno, díganme ustedes, ¿por qué? Porque ya lo deberían de saber. ¿Por qué no se toma en cuenta el nitrógeno de las heces? ¿Alguien por ahí? Que se anime. Vamos a ver. René. A ver, René. Lick, eso no tiene que ver con los metabolitos. No. No. Bien, tal vez ahora que tengo el jam aquí les puedo explicar esto que ya se los expliqué, pero no les hice el dibujito chistoso. Fíjense ustedes que si esto es un animal, vamos a dibujar un animal de la cabeza, esta es la boca, este es el ojito, esta es la oreja, y no tiene cachos porque me cuesta mucho hacer cachos. Entonces, y aquí, obviamente, donde está la nuca, ahí va la garganta, ¿verdad? Y este es el esófago, ¿verdad? Este es el estómago, y aquí va el duodeno, y aquí va el yeyuno, aquí va el ilium, y aquí empieza el intestino grueso, ¿verdad? Si ustedes lo ven, como yo lo veo, si ustedes lo ven desapasionadamente, dijo el poeta, lo que sucede es que si ustedes ven cómo entra el alimento, por ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a poner en otro color, verde, no, rojo, mejor, se ve mejor. El alimento entra por la boca, pasa por el esófago, pasa por el estómago, llega al duodeno, al yeyuno, el ilium, y pasa por el intestino grueso, y luego sale por el recto, por el ano, ¿verdad? Y eso se convierte en heces, ¿verdad?
Esto es bien importante que lo entiendan. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo les decía el día de ayer? El alimento en ningún momento entra al animal, o sea, no hace esto, ¿verdad? No pasa para acá. Que aquí, si quieren ver ustedes, aquí está el animal así. Y esto está dentro, ¿verdad? Entonces, digamos, esta es la cola. No sé, pero ustedes ahí usen su imaginación. En todo caso, ¿verdad? Esto que está aquí en rojo, esto de acá es el animal. Esto que está acá, digamos, es el tracto gastrointestinal. Por eso les digo que es una especie de tubo que empieza por la boca y que termina en el ano, ¿verdad? O sea, en todo lo que esté metido aquí en el tracto gastrointestinal y que no sea absorbido aquí a nivel del intestino delgado, todo esto se considera ajeno al animal, externo, ¿verdad? O sea, nunca estuvo dentro del animal porque solo pasó por el estómago y salió por el ano, o sea, y al final se convirtió en heces, ¿verdad? O sí, en heces, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con la orina? La orina, ¿de dónde sacas el producto que uno excreta? Vamos a cambiarle el color también, ¿verdad? Esto de acá. Esto no sale del tracto gastrointestinal, esto sale de el torrente sanguíneo del animal, o sea, ya está dentro del animal. ¿Me explico? Entonces, lo que uno excreta, esto ya es metabólico. Ya es, digamos, resultado de este pipí que se ve aquí, ¿verdad? Ya es parte del metabolismo. Mientras que las heces nunca formaron parte del metabolismo porque no ingresaron al animal. Entonces, todo lo que esté en la orina es algo que el animal excretó luego de que lo usó o luego de que lo desechó o luego de que se volvió producto secundario de algo, lo que ustedes quieran. Esto es alimento que es degradado pero no es absorbido, ¿verdad? O que no está degradado porque hay mucho alimento que no se degrada, ¿verdad? Pero parte de este alimento de las heces, por eso es que tienen una consistencia diferente, obviamente, ¿verdad? Es porque fue degradado pero no fue absorbido. ¿Por qué? Porque pasó muy rápido, porque no tuvo tiempo el animal de absorberlo, porque ya había absorbido demasiado, lo que ustedes quieran. Pero no fue absorbido, entonces no formó parte del animal. En cambio, todo lo que está en la orina, todo lo que está componiendo la orina, viene de adentro del animal. Entonces, cuando yo les digo que solo vamos a tomar las, quedó en amarillo, solo vamos a tomar perdón, no vamos a tomar las heces en cuenta, es porque ese nitrógeno que podríamos contabilizar ahí realmente nunca fue parte del organismo. En cambio, el de la orina sí. Todo el nitrógeno que salió de la orina, ese sí fue metabólico, ¿verdad? Aquí hay una C, metabólico, ¿verdad? Entonces, este sí ya cuenta como propio del animal. No sé si estamos bien ahí, ¿entienden? Sí, se entiende. Ok, entonces la respuesta es básicamente que si nosotros medimos el nitrógeno que metimos acá y el nitrógeno que salió de la orina, ¿verdad? Cuando es la misma cantidad decimos que está en un balance. Quiere decir que todo lo que el animal excretó se repuso a través del alimento. O sea, no tenemos claro con eso. Cuando nosotros vemos que hay más nitrógeno aquí y menos en la orina, entonces decimos que el balance es salud, es positivo, ¿verdad? ¿Por qué es positivo? Porque está entrando más de lo que sale. O sea, el animal está utilizando el nitrógeno, o sea, necesita más nitrógeno del que está desechando. O sea, está formando cosas adentro, está haciendo tejido, está formando enzimas, está formando hormonas, está en eso. Entonces, el balance es positivo. Cuando acá tenemos un balance negativo, o sea, cuando hay perdón, disculpen, voy a ordenar mis pensamientos. Cuando entra menos de lo que sale, quiere decir que el animal está excretando más de lo que nosotros le estamos dando. O sea,
le estamos dando menos nitrógeno o menos proteína, ¿verdad? De lo que el animal está necesitando. Entonces aquí el balance es negativo. Entonces el balance de nitrógeno puede ser negativo cuando sale más nitrógeno del que entra. Puede ser positivo cuando sale menos nitrógeno del que entra, o puede ser un balance que se le llama, ¿verdad? Balance de nitrógeno cuando entra lo mismo de lo que sale, o sale lo mismo de lo que entra, que en todo caso es lo mismo, ¿verdad? Es sencillo, pero me sirvió para explicarles bien esta cuestión. ¿Estamos claros con eso? Chile, Ok, espero que sea cierto. Ok, entonces, este ya lo hicimos. Tengo que ahorrar todo este relajo, que tengo un montón ahí. Y salimos entonces de lo que es nitrógeno, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito, solo son términos, acuérdense que es un glosario básicamente, ahora solo son términos, más adelante vamos a entrar más en forma con esto. Vamos a ver qué es una caloría, ¿verdad? El término caloría viene obviamente de calor, ¿verdad? Que es, así es como se mide, es un término para medir, es una medida, ¿verdad? Para la energía, ¿verdad? Y una caloría, si ustedes lo buscan en Google, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita les voy a decir, porque yo nunca lo he buscado, caloría. Definición. Aquí está. Dice, unidad de energía térmica de símbolo local que equivale a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, ¿verdad? Es básicamente lo que van a encontrar ustedes, ¿verdad? Entonces, la caloría es una medida que equivale a elevar la temperatura 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. Así es como se mide, ¿verdad? Entonces, eso es una caloría. Y eso es para medir, pues obviamente, ¿verdad? La cantidad de calor que puede potencialmente, en algún caso, ¿verdad? Generar un metabolito, ¿verdad? O un monómero, ¿verdad? Que podría ser que básicamente son carbohidratos, ¿verdad? Pero podría ser la grasa, podría ser la proteína, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es básicamente caloría, ¿verdad? Es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura 1 grado centígrado en 1 gramo de agua. Ahí no hay mucho, ¿verdad? Eso creo que ya lo sabían ustedes. ¿Qué es Joule? El Joule, vean ustedes, les voy a hacer este comentario, les va a resultar gracioso, pero el Joule es lo mismo que la caloría, solo que es una medida más pequeña. Entonces el Joule, que normalmente es una J, ¿verdad? Si es una J mayúscula es kilojoule, no sé, así, ¿verdad? Pero se escribe así. Yo creo que es francés, si no estoy mal, el Joule, ¿verdad? Es la cantidad de energía que necesita para elevar, ¿verdad? La temperatura, aquí sería, permítanme, son con 4.184, si no estoy mal, ¿verdad? Joules, ¿verdad? Grados Joule, 1 gramo de agua. O sea, en todo caso, 1 grado centígrado es igual a 4.184 joules. Y les quería comentar esto. Yo llevé nutrición general en el año 1981, si no me recuerdo, cuando ustedes no habían nacido. Entonces, desde que yo llevé nutrición general, le están diciendo que el Joule va a ser la nueva medida energética para la nutrición, ¿verdad? Digamos, para el alimento o para los requerimientos del animal. En Europa hay algunos países que utilizan el Joule. Yo estuve en Alemania un buen rato
En Alemania utilizan indistintamente el joule y el grado centígrado. O sea, utilizan los dos. Perdón, y la caloría. En Latinoamérica todos utilizan, ¿cómo se llama? Calorías. O sea, en Estados Unidos de Norteamérica, en México, en Canadá, todos utilizan caloría. El joule se utiliza en algunos países de Europa, en Asia no tengo idea. Bueno, les puedo decir, en Israel, yo estuve en Israel también un tiempo, en Israel utilizan también la caloría. O sea, lo que usan los gringos lo usa la mayoría de la gente y los gringos usan caloría. Entonces, es bueno que sepan que un grado centígrado son 4.184 joules. No sé si alguna vez les va a servir. A mí sí me ha servido, les soy sincero, ¿verdad? Porque a veces me toca leer algunos documentos, ¿verdad? Que traen joules en lugar de calorías. Pero nunca está de más el conocimiento, ¿verdad? Cualquier conocimiento es bueno, dicen por ahí. Y entonces el joule, pues, es eso, ¿verdad? Es lo mismo que la caloría, solo que es una medida diferente. Es como decir centímetros y pulgadas, ¿verdad? Lo libras y kilos. Pues aquí utilizan calorías y joules, básicamente, ¿verdad? Y pues obviamente se los voy a preguntar en el examen porque lo tienen que saber. Ok, bueno, aquí hay otro que se llama conversión alimenticia. Eso también lo vamos a ver más adelante, pero conversión es convertir, ¿verdad? Conversión alimenticia. Hay dos formas de ver la conversión alimenticia. Hay una que se llama así, conversión alimenticia, y otra se llama, ay Dios, eficiencia alimenticia. Básicamente son las dos formas en que podemos nosotros determinar esto. Es algo muy similar a lo que es el joule y la caloría, pero aquí está más sencillo. Si yo le doy a un animal 5 kilogramos de alimento y el animal crece con estos 5 kilogramos, qué sé yo, 1 kilogramo, por decir, no, pues vamos más sencillo, más explicado más bien. Va a subir 2.5 kilogramos. ¿Verdad? Entonces, el animal está convirtiendo estos 5 kilogramos de alimento en 2.5 kilogramos de carne o de hueso, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero está creciendo, está pesando 2.5 kilogramos más que el día que no había comido esos 5 kilogramos, ¿verdad? Entonces, es una relación, la conversión alimenticia es una relación entre lo que el animal consume, ¿verdad? Y lo que el animal produce. Pues se llama conversión alimenticia, porque convierte el alimento en producto. En este caso, específicamente, lo convierte en carne, ¿verdad? Eso lo podemos hacer con huevos, con leche, con pelo, con lo que quieran, pero lo más sencillo es aprendérselo con incremento de peso. Entonces, básicamente, aquí estamos hablando de que por cada 5 kilogramos va a producir 2.5 kilos de peso, ¿verdad? O sea que por 10 kilogramos va a producir 5, para hacerlo más sencillo. Esto no es necesario, pero se lo voy a hacer así para que lo entiendan mejor. Entonces, quinta de 10 es 2, quinta de 5 es 1, o sea que al final la conversión alimenticia es 2 enteros, ¿verdad? O sea, 2. La conversión alimenticia es 2. Quiere decir que por cada 2 kilos de alimento que consuma el animal va a aumentar 1 kilo de peso. Está sencillo, ¿verdad? Chile. Ok. La eficiencia alimenticia, o sea, voy a borrar esto para tener espacio. La eficiencia alimenticia es exactamente lo mismo, solo que visto desde la perspectiva del animal, ¿verdad? Aquí dice uno, necesito que el animal aumente 2.5 kilogramos y para eso le voy a dar 5 kilogramos de alimento. ¿Verdad? O sea, lo que es lo mismo, necesito que el animal aumente 5 kilogramos y para eso le voy a dar 10 kilogramos. Para eso necesito darle, ¿verdad?
10 kilogramos de alimento. Entonces, hacemos lo mismo, quinta de 5, 1, quinta de 10 es 2, y aquí nos va a dar un medio, que es 0.5. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que, déjenme pensar, porque chucha, ya me está pegando, dijo. Ok, que necesito 0.5 kilogramos de alimento para que el animal aumente 1 kilo. ¿Verdad? Anteriormente decíamos necesitamos 2 kilos de alimento porque el animal aumente 1. Aquí dice necesito 0.5 para 1. Y es básicamente lo mismo. Entonces, si ustedes lo hacen es la mitad, obviamente. No sé si estamos claros con eso. Lo que se utiliza es la conversión alimenticia. O sea, en el 90% de las ocasiones ustedes van a toparse con la conversión alimenticia. De hecho, algunos autores utilizan el término, aquí ya no me va a caber, el término eficiencia de conversión. Y ahí, conversiones con ese, ustedes, de conversión, ¿verdad? Esto es la misma conversión alimenticia que conocemos nosotros, pero ellos le dicen eficiencia de conversión. Siempre y cuando diga conversión, quiere decir que está convirtiendo el alimento a ¿cómo se llama, verdad? Entonces, si necesitamos 10 kilos para producir 5, entonces esto quiere decir que la conversión alimenticia es 2. Si con 5 kilos utilizamos 10, pues la eficiencia alimenticia va a ser 0.5. Es básicamente lo mismo, es como decir pulgadas y centímetros, libras y kilos, todo eso, ¿verdad? Es lo mismo, joules y calorías, es básicamente lo mismo, solo que son dos formas diferentes. Esto lo ven desde la perspectiva del alimento y esto lo ve desde la perspectiva del animal, ¿verdad? Esto es lo que se le está dando, esto es lo que el animal está requiriendo. Esto lo van a ver muy poco, como les digo, ¿verdad? En algún momento, de repente van a ver eficiencia alimenticia. El truco de esto es que la eficiencia alimenticia siempre son decimales, nunca llega a enteros, a excepción de que si ustedes dijeran, con 1 kilo de alimento yo voy a producir 1 kilo de peso, digamos, ¿verdad? Entonces obviamente la conversión sería 1, que esa es la ideal, pero eso no existe, ¿verdad? O sea, siempre hay desechos, hay excremento, entonces no vamos a utilizar el 100% del alimento, no se va a absorber el 100% del alimento, no se va a utilizar el 100% del alimento. Entonces nunca vamos a tener 1, a menos que sea un animal de otro planeta, dijo. Y lo mismo sucede con la eficiencia. Para producir 1 kilo de peso voy a necesitar 1 kilo de alimento, entonces la eficiencia alimenticia va a ser 1, ¿verdad? También. Entonces, es el único caso en que la eficiencia alimenticia va a llegar a enteros, que va a ser 1, nunca va a poder pasar de 1, porque eso implicaría que está produciendo más de lo que consume y eso no existe, ¿verdad? Eso sí, no existe ni que fuera extraterrestre. Entonces, siempre va a ser 0. Lo mejor que puede ser es 0.8, 0.9, por ahí, ¿verdad? Pero siempre va a ser decimal. La eficiencia, cuando ustedes la vean con decimales, va a ser eficiencia alimenticia. Cuando ustedes la vean con enteros, va a ser conversión. Ese es el truco. ¿Verdad? Y ahí estamos. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Nick, entonces, para tener una definición más clara de eficiencia, por ejemplo, conversión es la transformación del suministro de alimento a carne o masa muscular, se podría decir, exacto. ¿verdad? Así es. Y eficiencia productiva. Eficiencia alimenticia. Perdón, eficiencia alimenticia, perdón. Esa sí no me quedó muy clara la definición, así, el concepto como tal. Ok. El concepto es que en conversión necesitas, lo voy a regresar para no tenerlo acá. En conversión necesitas 10 kilos de alimento para producir 5 kilos de carne, ¿verdad? Es 2. En eficiencia es, para producir 5 kilos de carne necesito 10 kilos de alimento.
O sea, aquí decís, voy a usar 10 kilos de alimento, aquí decís, voy a necesitar 5 kilos de carne, pero al final es lo mismo. Es como invertir los papeles. Sí, es invertido, es papeles invertidos, ¿verdad? Por eso es que la conversión es enteros y la eficiencia siempre son decimales. Es exactamente lo mismo, solo que al revés. Es lo mismo, pero no es igual, dijo la canción. Gracias, Alex. Con gusto. Ok, si no hay más preguntas, vamos a entrar al último, entonces, ¿verdad? Al último, ¿cómo le llaman esto? A la última definición. Esta es bien chistosa, se llama peso metabólico. Peso metabólico, disculpen la letra, pero yo siempre escribo en pizarrón, entonces se me hace pedazo la letra y nunca he tenido buena letra realmente. Pero se entiende, ¿verdad? Peso metabólico. Solo la O sí está de muerte, pero ustedes usen su imaginación ahí también. Ok, peso metabólico. Normalmente uno le mide el peso al animal y dice pesa tantos kilos. Lo pone uno en la romana, en la balanza, en la pesa, ¿verdad? Y dice, bueno, pesa X cantidad de kilos. Es el peso normal. Pero hay una forma que se necesita en nutrición para determinar cuál es el gasto energético de cualquier animal. Y el gasto energético no está dado tanto por el peso, sino por la superficie del animal. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, un perro, que sé yo, así con su orejita bonita y con sus dientes así de que se lo quieren comer a uno, y aquí está el perro, ¿verdad? Con su colita y su lomo. Es un perro, no es un tigre ni nada por el estilo, ni un lagarto. Entonces, este perro puede pesar, qué sé yo, así como está todo hecho pedazos, unos, qué sé yo, 2 kilogramos, ¿verdad? Pero realmente esto no nos dice qué tanto gasto energético tiene. Pues nosotros venimos y le quitamos el pellejo al perro pobrecito, ¿verdad? Digamos que era un perro coreano. Entonces el perro lo vamos a ver así. La cola, la otra pata, y esto viene siendo más o menos así, y la cabeza, ¿verdad? Esto sería el pellejo, o sea, la piel, pues, del animal. ¿Por dónde sale el calor? Sale de toda esta superficie, ¿sí? Realmente esta superficie es la que nos interesa saber qué tanta superficie tiene el animal. Esto es por arriba, por abajo es básicamente lo mismo, ¿verdad? Porque tiene la panzota aquí todo. Entonces, obviamente no podemos andar desollando animales para medirlos, ¿verdad? Y mucho menos andarlos midiendo en vivo porque es un dolor. Entonces alguien se inventó que el peso metabólico es básicamente la superficie de exposición del animal para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Expeler calor, o sea, para sacar calor del cuerpo, digamos, ¿verdad? Y esto es igual al peso del animal, que son estos 2 kilos, ¿verdad? Elevado a la 0.75 potencia. Esto es básicamente, ¿verdad? Es el mismo 2 kilogramos elevado a la 0.75. Esto es el peso metabólico de este perro todo hecho pedazos que dibujé aquí. Ese es el peso metabólico. Entonces, ¿cuál es? Es una medida de la superficie, ¿verdad? Del animal, donde puede, es que se me olvida la palabra, donde puede sacar el calor. Hay una palabra para eso, pero ahorita no me da el cuerpo, dijo. Pero básicamente es eso, ¿verdad? El peso metabólico. Siempre hay, digamos, la potenciación es variable dependiendo de una serie de circunstancias, pero lo mismo que con el nitrógeno, que todo lo multiplicamos por 6.25, aunque no sea real, ¿verdad? Ya el estándar es que es elevado a la 0.75 potencia. Entonces a eso se usa, ¿verdad? En rumiantes es diferente, en monogástricos es diferente, en animales de cierta, que viven en ciertos lugares geográficos, pues es diferente, pero en general
todo lo dejamos en 0.75, a menos que querramos ser mucho más específicos, entonces ya le buscamos por ahí cuál es exactamente, si es 0.75, puede ser 0.72, puede ser 0.60, puede ser 0.78, pero en promedio es 0.75 y así lo dejamos porque nos hacemos la vida no tan complicada. Eso es el peso metabólico. Lo van a utilizar un montón en nutrición, en las otras nutriciones, ¿verdad? Aquí en la general, pues prácticamente no lo usamos mucho, solo explicamos más o menos en qué consiste, pero el peso metabólico sí es el peso del animal elevado a la 0.75 potencia. Eso es lo que tienen que saber por el momento. ¿Alguna duda? Lick. Lick, solo yo no tengo una pregunta con eso que dijo el peso metabólico. Ajá. No me quedó claro, o sea, ¿qué tiene que ver o sea, el calor? O sea, cuando se mencionó que se expulsa del cuerpo, Ah, o sea, sí. ¿qué relación tiene eso con el peso metabólico? Lo que pasa es que nosotros, para algunos casos, digamos, de determinación de requerimientos de los animales, necesitamos saber cuánta energía se pierde. Eso lo vamos a ver más adelante, cuánta energía se pierde en forma de calor. ¿Por qué? Porque los animales, a excepción de los reptiles, ¿verdad? Tienden a regular su temperatura, a mantenerla, digamos, estable, digamos, ¿verdad? En un rango que es más o menos 0.5 grados centígrados en la mayoría de los casos. Nosotros los humanos tenemos 37 grados centígrados, más o menos 0.5, y nuestro organismo, nuestra fisiología, o sea, hace que se mantenga esa temperatura estable. Se hace frío, pues entonces se genera más calor para poder mantener esa temperatura. Se hace más calor, se gasta más energía en refrescar el cuerpo y mantenerlo a 37 grados centígrados. Obviamente no siempre se puede, pero se mantiene en un cierto rango, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos medir ahí? De cuánta energía estamos gastando, digamos, en mantener nuestra temperatura estable, es el calor que generamos. Mientras más calor generamos, más energía estamos gastando solo para mantener nuestra temperatura corporal, ¿verdad? Y obviamente la temperatura corporal también es un indicio de el trabajo metabólico del organismo, ¿verdad? Entonces tenemos que poder medir, digamos, ¿verdad? Esa energía que se está perdiendo, que es energía calórica, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos el peso metabólico, para poder medir con base en el peso del animal, o sea, cuánta energía calórica es capaz de expulsar el animal, o sea, o sea, no es que el animal la quiera expulsar, ¿verdad? Sino que es un síntoma, digamos, ¿verdad? De que se está trabajando. Entonces, es evidente de que necesitamos, digamos, conocer eso. O sea, no, porque si no tenemos que estarle poniendo el termómetro cada rato para ver las variaciones de temperatura en el cuerpo, ¿verdad? Y eso es obviamente menos práctico. Entonces, alguien se fumó ahí que, digamos, la superficie del animal es el peso del mismo, le va a 0.75 potencia. Entonces dijeron, ah, pues sí, y ahí quedó, ¿verdad? Pero es básicamente para eso, para medir gasto energético, ¿verdad? En forma de calor. No sé si contesté adecuadamente la pregunta. Sí, sí, gracias, Lick. Pero Okay. entonces, podemos decir, o sea, ¿el peso metabólico nos sirve solo para saber la energía calórica o la energía en general? No, la energía calórica, o sea, toda energía que se da en el cuerpo se va a reflejar en forma de calor, ¿verdad? Porque esa es la energía que al final de cuentas es utilizada por el organismo, ¿verdad? O sea, todos los procesos fisiológicos que tienen que ver con bioquímica y con la producción de algo o la destrucción de algo, siempre van a generar calor, ¿verdad? Eso es, no, digamos, porque hay energía cinética, que es energía de movimiento, son otros 100 pesos, eso no nos compete, digamos, ¿verdad? A menos que lo veamos a nivel de flujo sanguíneo, que son otros 100 pesos, que eso sí ya no tiene nada que ver con los veterinarios, ¿verdad? Pero a nosotros lo que nos interesa es la energía calórica, porque es la energía que utiliza el animal en sus funciones metabólicas y obviamente en la parte de la nutrición y la generación, digamos, de nuevos
compuestos en el organismo. Por eso es que es importante el peso metabólico. Licky, ese peso metabólico, ¿en qué dimensional se mide? ¿En kilogramos? Kilogramos. Ah, ok. Sí, sí, ¿Cuál que los sí, porque dos digamos, kilogramos? Ajá. elevado a la punta Sí, del igual 5 te va kilogramos, ¿verdad? Ah, exacto. Sí, okay. O sea, a menos que ustedes lo vean en libras, pues ustedes lo elevan a la punta del 5 les va a dar libras, pero en nutrición van a ver ustedes que casi no se utilizan libras. En alimentación sí, pero es porque es la costumbre de la gente. Si uno le dice a una persona, dale 2 kilos de alimentos, se le queda uno viendo, y este qué chingados, da 2 kilos de chico, o sea, que son 2 kilos. Pues uno le dice, dale 4 libras y media, ya sabe, sí, 4 libras y media. Entonces, más que todo, por eso se utilizan libras. Pero el kilo tiene la ventaja de que es más exacto, entonces por eso es que se utilizan kilos. Ok, excelente, Lick. Ok. Bien, si no hay otra pregunta, ya son las 5 de las 5 de la tarde, ¿va? Las 14:57. Entonces ya, pues chicas, ustedes, normalmente yo salgo 10 minutos antes y ahora con ustedes estoy saliendo un poquito despuesito. Bueno, eso es bueno, que conste. Muy bien, los dejo descansar entonces, ya pueden irse a su casa. Y espero verlos entonces el día de mañana a la 1 de la tarde, me parece, ¿verdad? Que tenemos la clase, si no mal recuerdo. Ahorita vamos a ver. Es a las 11, creo yo, Lick. A las 11 es. Sí, es cierto, de 11 a 12, ¿verdad? Ah, sí, gracias. Qué bueno, porque si no me hubiera conectado hasta la 1. Ok, entonces mañana a las 11, una horita de sacrificio, dijo. Para ustedes, pues. A mí me gusta dar clases. Ok, descansen y platicamos mañana. Entonces, cualquier duda que les surja en el transcurso de la noche, ahí que sueñen con la nutrición o algo, pues ya mañana me preguntan, ¿verdad? Si no, pues seguimos con otra cosa interesante. Pase feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz Gracias. tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Bueno.